Y muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Bueno chicos, hoy os traigo un vídeo que realmente nadie me había pedido, pero me ha dado a mí por hacerlo. Que es una video reacción ya a uno de los poquitos temas que quedaba ya por ver en el canal, que es a las mayores batallas de Latinoamérica, ¿vale? Va a ser una video reacción sobre todo de ámbito histórico, a ver cuánto sé de historia, porque gracias a Dios o a quien esté ahí arriba, hoy en día ya la cosa está mucho más calmada y ya creo recordar que la última guerra así importante entre países latinoamericanos fue la guerra del Cenepa entre Ecuador y el Perú, que fue en los años 90 y desde entonces ha estado todo dentro de lo que cabe bastante tranquilo a nivel de guerras. Por suerte, gracias a Dios o a quien esté ahí arriba. Pero bueno, el siglo XIX fue un siglo bastante convulso en Latinoamérica. Estamos hablando de que la mayoría de países de Latinoamérica se formaron ahí en ese siglo XIX, a principios del siglo XIX sobre todo. Tuvo lugar la mayoría o la mayor parte de las independencias de los países de Latinoamérica. Y bueno, fue una época bastante convulsa, con bastantes luchas territoriales entre los diversos países de Latinoamérica. Y hoy vamos a ver algunas de las mayores batallas que se libraron, sobre todo en aquel siglo, y en las guerras que hubo entre los países latinoamericanos. Así que vamos a ver qué tal voy de historia, que yo de historia suele ser mi materia favorita, suelo ir bastante bien, pero no conozco tanto este apartado histórico o estas batallas, porque mi conocimiento sobre Latinoamérica y sobre todo la parte histórica de Latinoamérica es bastante escaso. Así que vamos a ver qué tal, vamos a ver qué batallas se libraron. Obviamente no voy a entrar a opinar de quién tenía razón o quién dejaba de tener razón, porque al fin y al cabo son hechos que sucedieron hace muchísimos años y bueno, tampoco tengo todos los detalles. Entonces, para no ganarme problemas con la gente, simplemente vamos a analizarlas desde el punto de vista militar y desde el punto de vista histórico. Así que, dicho esto, vamos allá con el vídeo. Bueno, vídeo de Leander Auditore. Tendréis, como siempre, el vídeo en una tarjeta y en un enlace en la descripción para ir a ver su canal, que me imagino que será rollo histórico, o sea que al que le guste la historia y tiene un buen canal, Leander Auditore. Vamos allá con el vídeo. Ahí estamos. Las guerras o conflictos bélicos se trata de una confrontación armada entre dos o más facciones políticas o sociales. Más específicamente, las guerras son un conjunto de eventos en cadena que conforman un conflicto. Entre estos eventos están los tratados diplomáticos, las treguas, los combates navales, los combates aéreos y principalmente las batallas. Bueno, me imagino que muchos combates aéreos no veremos. Por cierto, aquí esta imagen está brutal. Fijaos estos uniformes. Esto era del ejército español, me imagino, porque llevan aquí la Cruz de Borgoña. Espectacular esta imagen. Bueno, este cuadro. Que son el principal componente de las guerras y consisten en el enfrentamiento directo terrestre entre los bandos enfrentados. Latinoamérica, al ser una región con una extensa historia en lo que a conflictos bélicos se refiere, ha sido escenario de muchas batallas bastante memorables. Es como que sí tiene una extensa histórica en conflictos bélicos, pero están todos muy concentrados en el tiempo. Sobre todo surgen a raíz de eso, a raíz de la formación de las nuevas repúblicas latinoamericanas en el siglo XIX, y ahí se concentran la mayoría y después, bueno, como que llega a partir del siglo XX una época de calma y una época más pacífica, que ha habido sus conflictos también en el siglo XX, ha habido bastantes conflictos, no me acuerdo si la guerra del Chaco, me parece, a principios de los años 30. Hablo así de lo que recuerdo. También alguna guerra en Centroamérica, la guerra esta del fútbol. ¿Qué más? La guerra del Cenepa, pero la mayoría de los conflictos y los más importantes tuvieron lugar en el siglo XX, en el siglo XIX. Y que valen la pena ser divulgadas. Es por ello que te hablaré de algunas de las batallas más grandes de la historia latinoamericana. Cabe resaltar que para determinar la grandeza de las batallas en este video, bueno, casi me olvido de las Malvinas también. Tomaremos en cuenta factores como el impacto que tuvo en todo el conflicto, o el número de víctimas en relación al número de participantes. La guerra entre México y Estados Unidos. Esta guerra bastante conocida sobre todo por los mexicanos. Aquí en España también, por lo menos el que tenga un poquito más de conocimiento en historia también la conoce.
Fue en 1946, si no recuerdo mal, y duró hasta 1948. Y bueno, ahí fue donde México perdió gran parte del territorio que tenía, porque México era un país bastante extenso, ya que, bueno, ocupaba el territorio del Virreinato de Nueva España o el Virreinato de México, cuando era todavía México parte del Imperio Español. Entonces ahí Estados Unidos digamos que se anexionó bastante territorio mexicano. Hubo ahí un rollo con Texas, que se había independizado unos años antes, luego había formado parte de Estados Unidos, y bueno, de hecho, de aquí vienen los niños héroes de Chapultepec y otras cosas más que hemos visto en el canal, pero bueno, una guerra que es bastante conocida en México también. Es que fijaos, el rey que teníamos aquí en España, que hizo un trato con los estadounidenses, o sea, les dio Florida a cambio de conservar Texas. ¿Qué pasó? El Virreinato de México se independizó unos años después y nos quedamos sin Florida y sin Texas. O sea, el mejor rey que hemos tenido, chicos. Hostia, ahí también hubo para los españoles, también cayó ahí un poco. Una guerra bastante desigual que tuvo batallas con muchas bajas para ambos bandos, especialmente el mexicano, quien no estaba tan preparado como su vecino del norte. Estamos hablando de que México también tenía un conflicto interno. Yo lo siento que pare tanto el vídeo, pero es que a mí estos temas de historia, si no ha quedado claro ya, me encantan. Y por suerte este conflicto lo conozco bastante. México tenía un conflicto interno, no sé si una especie de guerra civil, pero bueno, casi. Entonces, claro, Estados Unidos también aprovechó esto a su favor, ya que mantener una guerra en tantos frentes era difícil. Pero bueno, también la batalla de Puebla, grandes batallas, ahí me imagino que irá, que fue una batalla defensiva, ¿no? Donde los mexicanos trataron de defender Puebla. O no, espérate, me estoy confundiendo. La batalla de Puebla me parece que fue contra los franceses. Creo que sí, que fue la del 5 de mayo. Wow, ahora estoy teniendo aquí un pequeño lío. Pero bueno, Estados Unidos a esa época ya llegaba un poquito más rodado como país, ya tenía unos 60 o 70 años, México acababa de nacer prácticamente, tenía 23 años el país, me parece, reconocido por España hace 23 años, ahí en esa época. Y bueno, los Estados Unidos llegaban siendo una potencia industrial ya relevante a nivel mundial, con un ejército, ya digo, un poquito más formado, ya más curtido. Entonces los estadounidenses, vamos, tuvieron una victoria bastante rápida y fácil. Pero entre ellas, una se queda con el título de la batalla más grande de este conflicto, la Batalla de la Ciudad de México. Wow. Después de las derrotas mexicanas en la batalla de Cerro Gordo, Molino del Rey o Chapultepec, poco a poco el ejército mexicano regular se fue dispersando por todo el territorio nacional, mientras de que los estadounidenses avanzaban más por el este, después de desembarcar en Veracruz. Los mexicanos se encontraron con las tropas estadounidenses, avanzando hacia su capital, la Ciudad de México. El ejército mexicano estaba devastado, pero tras unos días, México rearmó de manera improvisada y con civiles a un ejército irregular que defendería la ciudad. Finalmente, esto me recuerda un poco a la batalla de Berlín, ¿no? Ya cuando al ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial ya no le quedaban hombres y tuvo que recurrir a la Volkssturm. Básicamente era la gente, milicianos, hombres, niños, mayores, de todo un poco. Y México también, aquí vemos no sé cómo se dice, me estoy haciendo un lío. Bueno, el coraje que tenemos los latinos, ¿no? Que defendemos ahí hasta el último momento, y México luchó hasta que tuvo que rendir la capital, o sea que no le quedó otra. Pero bueno, otros ejércitos a lo mejor ya se hubieran rendido mucho tiempo antes, y México no, México luchó hasta el final. El 8 de septiembre de 1847, los estadounidenses llegan a la ciudad y empieza el combate. Los estadounidenses contaron con alrededor de 20,000 soldados, comandados por el general Winfield Scott, mientras de que los mexicanos contaron con alrededor de 13,000 soldados, la mayoría irregulares, comandados por el general Antonio López de Santa Anna. La batalla duró una semana y terminó el 15 de septiembre con una decisiva victoria estadounidense. Los estadounidenses tuvieron 1,600 bajas, mientras de que los mexicanos tuvieron más de 2,300. Lo que me parece curioso también de estas batallas de Latinoamérica es que no eran batallas muy grandes en número. Claro, uno piensa en la población que tiene México hoy en día, de casi 30 millones, y dice, bueno, pues ahí tuvo que haber batallas de cientos de miles, decenas de miles, pero para aquel momento tanto México como Estados Unidos no eran países muy poblados. De hecho, España tenía considerablemente más
población que México. Es curioso, ¿no? Pero sí que me llama bastante la atención. Después de esta batalla, la capital mexicana fue ocupada y México fue oficialmente derrotado. ¡Hostia! Buah, esto me recuerda a la bandera comunista ondeando en el Reichstag. Wow, cuadro duro, duro. Si la guerra anterior fue desigual, la guerra del Paraguay o de la Triple Alianza... Esta sí que he escuchado mucho. Paraguay contra Argentina, Uruguay y Brasil. Ya solo contra Argentina y Brasil. Qué locura, pero también los paraguayos luchando hasta el final, pero hasta el final. O sea, he leído por algún lado que Paraguay perdió al 30% de su población masculina en la guerra. Cuidado, fue una guerra bastante desigual. Que es cierto que inició Paraguay, por lo que he escuchado. Pero bueno, de todos modos, 3 contra 1 y dos superpotencias como Brasil y Argentina, de regionales me refiero. Cuidado, Le quita el puesto por mucho. Esto que hay que tener cojones para declararle la guerra a Argentina y Brasil a los dos a la vez. quedó reflejado en la batalla más grande y sangrienta de Sudamérica y de todo este conflicto, la batalla de Tuyutí. Después de la invasión paraguaya a Corrientes y la entrada de Argentina y Uruguay en esta guerra, la guerra del Paraguay pasó de ser una guerra ofensiva a ser una guerra defensiva. Claro. Sin embargo, Paraguay tenía planeado asestar un golpe en un lugar y un momento clave para inclinar la balanza un poco más a favor de ellos, y así empezar a negociar la paz. Para esto, reunió a lo mejor de todo su ejército, en términos de soldados y oficiales, y el 24 de mayo de 1866, en el distrito de Paso de Patria, empezó el combate. Los paraguayos contaban con alrededor de 23.000 soldados, comandados por el general Francisco Solano López, mientras de que los aliados, o sea Brasil, Argentina y Uruguay, contaban con 35.000 soldados, comandados por el brasilero Manuel Luis Osorio, el argentino Bartolomé Mitre y el uruguayo Venancio Flores. Fijaos, lo que me llama la atención de esta batalla es que fue una batalla con muchísimas bajas para la cantidad de soldados que luchó. Fue obviamente una derrota decisiva de Paraguay, que para mí tuvo un enfoque incorrecto en la guerra, y ya era una guerra en 1866, o sea que ya había habido muchos ejemplos de lo que os voy a proponer ahora, que por ejemplo en España en 1812 fuimos invadidos por los franceses, que en aquel momento estaban dirigidos por Napoleón y tenían mucho mejor ejército que nosotros. ¿Qué hicimos? ¿O qué hicieron los españoles de aquella época? Básicamente lucharles la guerra de guerrillas. Es cierto que estuvieron apoyados por portugueses e ingleses y bueno, junto a ellos los pudimos echar, pero creo que Paraguay debió haber optado por ese enfoque, en hacer una guerra de guerrillas, una guerra de desgaste, de tiro la piedra, escondo la mano. Porque, claro, si tú te enfrentas a 3 países y 2 son Argentina y Brasil, y tú eres Paraguay, que no es todavía un país muy grande a comparación con estos dos, con Argentina y Brasil, y te enfrentas a ellos en campo abierto, en una batalla convencional, pues claro, si te infligen una derrota como esta de 15.000 soldados de 23.000 disponibles, que después también comentaré la valentía, ¿no?, que hay que tener, porque cuando ves que estás teniendo tantas bajas, lo normal es retirarse mucho antes, pero ahí lucharon también hasta el final, o ganamos o perdemos la guerra, o ganamos esta batalla o perdemos la guerra, pero esa yo creo que fue un poquito la mentalidad, y al final salió del lado de aquí, de la Triple Alianza. Pero ya digo, para mí el enfoque que tuvo Paraguay de esa guerra fue incorrecta, porque el rival era muy superior, no, lo siguiente. Entonces, claro, ya veis la cantidad de bajas. Y también del lado de la Triple Alianza también hubo bastantes bajas. También lo normal es que uno empieza a plantearse la retirada cuando las bajas están llegando al 10%. Pero aquí no, aquí sí. En el caso de Paraguay quedaron combatiendo hasta el final. Y en el caso de la Triple Alianza, bueno, pues también sufrieron grandes pérdidas. Me imagino que Paraguay tendría una posición ofensiva en esta batalla y los brasileños, argentinos estarían en una posición más defensiva por la cantidad de bajas. Creo que podríamos explicarlo así, pero que Paraguay en este caso estaba a la ofensiva. O puede ser al revés, incluso puede ser al revés, pero bueno, no sé, a ver qué nos dice. La batalla duró unas horas y terminó el mismo día, con una decisiva derrota paraguaya. Los paraguayos tuvieron 15.000 bajas, mientras de que los aliados tuvieron 5.000 bajas.
Después de esta guerra, lo mejor del ejército paraguayo en términos de soldados y oficiales fueron destruidos, y esta guerra se convirtió en el desastroso conflicto que conocemos hoy en día. Una de las guerras más conocidas junto con la guerra del Pacífico de Latinoamérica. Me he quedado con ganas de saber quién estaba en la ofensiva, porque normalmente a la defensiva sueles perder más tropas, pero bueno, es que esto depende mucho del ejército. También hay ejércitos que en batallas, estando en ofensiva, pierden muchísima más gente. Por ejemplo, estoy pensando en el soviético, que tanto defensivamente como ofensivamente en la Segunda Guerra Mundial siempre perdían muchísimos hombres. Entonces me quedo aquí un poquito con la duda para también entender un poco lo que fue la batalla. Unos pocos años más adelante ocurrió al oeste la Guerra del Pacífico, donde Chile derrotó y obtuvo territorios de Perú y Bolivia. Una de las batallas más claves de este conflicto que supusieron la victoria chilena fue la batalla de San Juan y Chorrillos. Bueno, también, como dije antes, guerra muy conocida, victoria bastante impresionante de Chile contra dos rivales. En aquel momento Bolivia quizás era más relevante a nivel internacional de lo que es hoy. Perú, bueno, pues siempre mantuvo así un fuerte nivel de importancia. Pero bueno, también Chile contra un rival superior estaba luchando en aquel momento, porque estaba luchando contra una potencia como Perú, que bueno, siempre ha sido una potencia a tener en cuenta a nivel regional, y contra Bolivia, que en aquella época también era más relevante de lo que hoy en día es. Después de Chile obtener la superioridad naval y ocupar efectivamente Tarapacá y Arica, decidieron asestarle un golpe fuerte a Perú con el fin de obtener lo más rápido posible un tratado de paz favorable a Chile. Así que este preparó un asalto anfibio al centro del Perú con el fin de ocupar la capital de este. Perú se encontraba en muy mal estado, con un ejército mayoritariamente irregular, un armamento obsoleto y una inestabilidad política sin precedentes, lo que le hizo el trabajo a Chile más fácil de desembarcar y acercarse a Lima. Claro, bueno, pues fue también un poquito aprovechándose de las dificultades de la época. Bueno, interesante, este dato sí que no lo conocía. El 13 de enero de 1881, en el distrito de San Juan de Miraflores, empezó el combate. Los peruanos contaban con aproximadamente 22.000 soldados. Fuerzas muy igualadas, 23.000 contra 22.000, pero bueno, ya estoy viendo las bajas y la verdad es que fue una victoria aplastante. Pero lo que me llama la atención de todas las batallas es que estoy viendo es la cantidad de bajas que asumen cada ejército, son muy altas. Y no es inteligente tener tantas bajas en una batalla, porque el hecho de perder a tantos soldados en una batalla te puede suponer perder la guerra en la primera batalla. Para algo existen las retiradas tácticas, que sí, que suena mal decir lo de la retirada y tal, pero es que si tienes un ejército de 30.000 soldados y en la primera batalla relevante pierdes 13.000, se acabó la guerra. No, tampoco puede ser ese el... que desde el punto de vista de la valentía es algo inaudito, pero desde el punto de vista táctico quizás no sea lo más inteligente. Incluso Chile sufrió bastantes bajas, 3.000. Son unas bajas considerables, ya digo, todo lo que supere el 10% de bajas, ya para empezar a plantearse el hecho de retirarse. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué más nos dicen de esta batalla. Soldados, comandados por el comandante en jefe Nicolás de Pierola, mientras de que los chilenos contaban con más de 23.000 soldados, comandados por el general Manuel Baquedano. La batalla duró unas horas y terminó el mismo día, con una decisiva victoria chilena. Los peruanos tuvieron más de 13.000 muertos, heridos y prisioneros, mientras de que los chilenos tuvieron más de 3.000 muertos y heridos. Después de esta guerra, se peleó otra batalla más, la batalla de Miraflores, y después finalmente Chile llegó a ocupar Lima, y así logró inclinar la balanza mucho. Lo de las fotos estas con las banderas, nunca las había visto, obviamente, pero es sobrecogedor, diría yo, es sobrecogedor, es algo que espero que en mi país, no sé si a lo mejor cuando nos invadieron los franceses, pues pusieron la bandera de Francia en el Palacio de la Zarzuela o en algún sitio representativo, pero pues que no hay foto, por lo menos no hay foto, pero wow, de verdad que sobrecoge, muchísimo más a su favor y obtener la victoria de este conflicto. Unas cuantas décadas más adelante, en los últimos reductos del Imperio Español, o sea, Cuba y Puerto Rico, ocurrió la Guerra Hispano-Estadounidense.
Aquí un poquito como le pasó a México, nos hicieron la misma, que a los mexicanos. De hecho hay el meme este de cuando Estados Unidos nos quita Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, aparece México y diciendo como el meme este que lo van a colgar de una película, que van a colgarlo, y dice, ¿primera vez? Pues sí, para nosotros era la primera vez, aún por encima, Fijaos que ayudamos a los Estados Unidos a independizarse y así nos lo pagan. Donde los Estados Unidos le quitó sus últimas posesiones de ultramar a España. Sin embargo, no la tuvo fácil. Una batalla que retrata bien esto, que a la vez fue la más grande y sangrienta del conflicto, fue la batalla de las colinas de San Juan. Después de haber obtenido la superioridad naval de la guerra, los Estados Unidos se propuso darle pelea en tierra a los españoles. Aquí ya la diferencia entre España y Estados Unidos. España no quedaba nada del gran imperio, de la primera potencia que llegó a ser mundial, o superpotencia, como queráis llamarlo. No quedaba nada ya de esa España. No me imaginaba ver a España también aquí en el top, pero bueno, está bien. Y no quedaba nada ya. Aquí se seguía confiando mucho en el soldado, en la bravura. No, era la palabra que quería decir antes que no me salía. La bravura del soldado español, que se ve reflejada también en el soldado mexicano, el soldado peruano, chileno. Se confiaba mucho en eso, pero contra los medios y las estrategias de guerra moderna que tenían los Estados Unidos, fueron implacables. O sea, no fue una rápida derrota. Y bueno, vamos a ver esta batalla, que desde luego no la conocía. Y expulsarlo completamente de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Las fuerzas españolas en la ciudad de Santiago de Cuba establecieron un pequeño puesto defensivo en lo alto de una colina, y los estadounidenses, al desembarcar en la zona, decidieron atacar este puesto antes de atacar la ciudad, y el 1 de julio de 1898, en las colinas de San Juan, Santiago de Cuba, empezó el combate. Los estadounidenses contaban con más de 8.000 soldados, comandados por el general William Rufus Shafter, mientras de que los españoles contaban con 800 soldados, comandados por el general Arsenio Linares. La batalla duró unas horas y terminó el mismo día, con una victoria. Nota importante, España se rinde ante los Estados Unidos 100 años antes de que yo naciese. Pero bueno, ya estoy viendo aquí que la cantidad de bajas de los estadounidenses fue de 6 veces superior. Aquí me imagino que sí estaban a la ofensiva los estadounidenses, ya los españoles, habiendo perdido la superioridad naval, se habrían quedado en una posición defensiva, vamos, defendiendo el territorio. Y seguramente estaba en una buena posición defensiva en lo alto de alguna colina o así, por el número de bajas, es lo que me lleva a indicar. Impresionante, impresionante, la verdad. Y mi país sí que tiene buenas batallas también, ahí en Europa también. Wow, es casi 6 veces más bajas le causamos. Victoria pírrica estadounidense. Los estadounidenses tuvieron 1.240 bajas, mientras de que los españoles tuvieron 267 bajas. Esta batalla, a pesar de... Pero hay que decir una cosa, sí es cierto que tuvieron 6 veces más bajas, pero en el número total de soldados, las bajas que sufrió España fueron más importantes que las de Estados Unidos. Pero bueno, así es una victoria pírrica, como dice aquí en el vídeo. De haber sido una victoria, fue un golpe al orgullo estadounidense, ya que estos pensaban que habían conquistado un puesto clave con mucha importancia y solo era un simple puesto defensivo en lo alto de una colina. Después de un periodo de paz en Sudamérica, unos años después, este subcontinente nos volvió a sorprender con uno de los conflictos bélicos más sangrientos de su historia, la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco, también os la comenté antes de empezar. En donde Bolivia intentó hacerse con el control del Gran Chaco, aunque no le fue muy bien. Una batalla que retrata bien el esfuerzo boliviano, fue una batalla que a la vez recibió el título de El Verdún Sudamericano. Es cierto, porque esta fue como la guerra así más importante que tuvo Latinoamérica en el siglo XX. La segunda batalla de Nanagua. Desde hace unos meses antes, ya los bolivianos habían intentado ocupar el sur del Gran Chaco, en una región conocida como Nanagua, pero fueron derrotados. Así que mientras de que los bolivianos reunían más tropas y se armaban con mejor armamento para así asaltar por segunda vez esta región, los paraguayos aprovecharon para instalar artillería y construir trincheras en la zona para esperar a los bolivianos. Como resultado, ambos bandos se prepararon en óptimas condiciones para atacar y defender respectivamente esta región. Los paraguayos a la defensiva y los bolivianos a la ofensiva.
y el 4 de julio de 1933, en la región de Nanagua, en el Gran Chaco, empezó el combate. Los bolivianos contaban con alrededor de 9.000 soldados y estaban comandados por el general Hans Kant, mientras de que los paraguayos estaban... Fijaos el nombre de este general boliviano, Hans Kant, parece un nombre de origen alemán. Por cierto, fuerzas en combate igualadísimas, o sea, debió ser una batalla bastante igualada. También contaban con alrededor de 9.000 soldados y estaban... Pero fijaos, también estoy viendo en las bajas totales que ahí sí que los paraguayos hicieron valer su posición defensiva. Estaban comandados por el general José Félix Estigarribia. La batalla duró 4 días y terminó el 7 de julio de 1933 con una decisiva derrota boliviana. Los bolivianos tuvieron alrededor de 2.000 muertos o desaparecidos, mientras de que los paraguayos tuvieron alrededor de 636 muertos o heridos. Esta batalla fue un duro golpe para Bolivia, quien a pesar de su notable ventaja de recursos económicos y humanos, no pudo destruir la defensa paraguaya en el Gran Chaco. Dios, los paraguayos son especialistas en enfrentarse a rivales muy superiores. Estas fueron las principales, o al menos algunas de las mejores y más grandes batallas latinoamericanas que pude recopilar. Si tú conoces alguna otra que según tú se merecía un puesto en este video, déjalo en los comentarios para que todos podamos aprender más al respecto. Bueno chicos, pues vídeo súper interesante para los amantes de la historia como yo. He de decir que la mayoría de guerras de las que se habla aquí en este vídeo ya las conocía, ya más o menos tenía una idea, pero siempre es un poquito interesante ahondar un poquito más en ciertas batallas que, bueno, pues que la mayoría, para que os voy a engañar, ni siquiera conocía la de San Juan, de Cuba, de España, o sea que había muchos detalles que no los conocía, pero bueno, espero que os haya podido también aportar algo desde el punto de vista militar. Espero que os haya gustado este vídeo, si es así, porque a mí me ha encantado, ya os digo, soy un amante de la historia. A mí me ha encantado. Si queréis tener una segunda parte, simplemente dejad vuestro like, suscribiros y apoyad mucho este vídeo. Y como digo siempre, un saludazo a todos máquinas y nos vemos en la próxima. Adiós. Yeah.